todas, ¿cómo están? Mi nombre es Manuela. En esta ocasión vamos a estar preparando los moldes de corpiño base, basado en mi experiencia personal. eh, por supuesto que hay muchos métodos de moldería que se pueden aplicar. A lo largo de mi vida fui viendo muchos métodos de moldería y con el tiempo he decidido quedarme con dos, de los cuales hago como una mezcla, ¿sí? Eh, en mi caso, bueno, cuando era muy chica, mi abuela era modista, en realidad mi bisabuela era modista de alta costura y mi abuela aprendió a coser y ella se guiaba por este libro. Este es el libro de ella, que cuando ella fallece me queda para mí. Y con este libro aprendí yo a hacer moldería, a coser cuando era una adolescente. Método de corte y confección, sistema teniente. Es bastante antiguo, como verán todos los gráficos son bastante de época, pero la base de la moldería que tiene es muy buena, sobre todo en la parte de sastrería, pero bueno, en las partes de los moldes base y demás, yo fui combinándolo con métodos más modernos. Eh, el curso de moldería que hice cuando era estudiante, a los 18 o 19 años, fue con Hermenegildo Zampar. Bueno, este es un libro bastante viejito de él, de cuando salían las ediciones de Utilísima. En este caso es Hermenegildo Zampar con María Laura Porato, pero después también salieron varios libros de Hermenegildo Zampar solo. Él de hecho después abrió un instituto. Yo cuando estudié con él todavía tenía el instituto en un departamento en Olivos. Después sé que abrió un instituto en Caballito o Almagro por ahí. Y no sé si continuará abierto actualmente, pero bueno, sé que fue creciendo. Él es muy buen modelista, un genio, realmente, y siempre trabajó haciendo moldería para las grandes marcas de acá de Argentina. Y bueno, compartió su conocimiento, siempre fue muy generoso con su conocimiento y en mi caso tuve la gran fortuna de estudiar con él cuando él tenía su instituto en Olivos, ¿sí? En ese momento yo, al principio, digamos, de mi vida estudiantil, me fui a estudiar diseño de indumentaria, perdón. Arranqué en la UADE, pasó un tiempo y sentí que por ahí no me completaba la carrera, entonces pasé a ingeniería textil en ese momento en la UTN, y, y seguí haciendo cursos así de moldería, de diseño, de costura industrial y demás, fui haciendo distintos cursos. Bueno, mi vida fue pasando por varias etapas. Estudié ingeniería, allá en Buenos Aires no pude seguir porque no podía económicamente. Me vine a Concordia. Yo soy de Entre Ríos, Argentina. Me vine a Concordia. En Concordia estudié ingeniería de alimentos. Después volví otra vez al diseño de indumentaria y estuve produciendo vestidos de fiesta, haciendo modista de alta costura, digamos, durante muchos años, sobre todo durante los años que tuve a mis hijos chicos, porque fue la manera de poder trabajar estando en casa. Bueno, en base a todo esto, fui creando una cierta experiencia, ¿no es cierto?, en el área. Y con el tiempo, bueno, después volví a ejercer como ingeniera, hice ingeniería industrial también. Entonces, bueno, tengo actualmente una empresa de energía solar y, y quería crear este canal para poder compartir el conocimiento que tengo de diseño de indumentaria y de confección y de costura y de moldería, porque me parece que, bueno, está bueno compartir el conocimiento que a uno le fue dado por distintos medios, ¿no?
Eh, bueno, espero que disfruten del canal y que puedan aprender. Hoy particularmente vamos a hacer el corpiño base, un poco con un método y un poco con el otro. Bueno, vamos a empezar la moldería del corpiño base. Tengo mi matecito acá, sagrado para todas las mañanas. Papel de molde. Se puede usar cualquier papel. Podemos comprar papel afiche, bueno, cartulina sería como un desperdicio, pero por ahí si queremos hacer moldes que ya nos queden, como los moldes base nuestros, personales, si no pensamos cambiar mucho nuestras medidas durante un tiempo, podemos hacerlos en cartulina y ya dejarlos porque después las transformaciones para las prendas vienen del molde base, ¿sí? En mi caso yo suelo comprar esto que es el papel de almacenero, ¿sí? Lo compramos en cualquier lugar que vendan envases o bueno, papelería, digamos, para este tipo de usos. Generalmente donde venden bolsas, envases plásticos y eso, suelen vender estos papeles de almacenero. Y lo que vamos a hacer es, yo les voy a hacer como un mix de los dos sistemas de moldería, que es lo que yo utilizo, ¿sí? Bueno, ponemos el rollo y desplegamos. Acá lo importante es empezar a pensar un poco, ¿sí? Pensar un poco en las formas. Cuando nosotros tomamos las medidas, si no vieron el video de toma de medidas, les pongo por ahí el link acá abajo en los comentarios o, bueno, van a ir encontrando el link, entren y mírenlo. Nosotros tomamos como distintas alturas del cuerpo, ¿sí? Tenemos el cuello y si miramos un poco también el maniquí, bueno, discúlpenme que este maniquí está un poco, vamos a cambiar, vamos a poner este. Ahí se ve, muy bien. Si miramos el maniquí, lo que vamos a ver es que básicamente nosotros tenemos como distintas alturas, ¿sí? Tenemos un lugar por donde tenemos la línea del cuello, después tenemos una altura, que es donde está la parte más saliente del busto, después tenemos una altura que es donde está la cintura y tenemos una altura que es la cadera, ¿no es cierto? Son como las partes donde cambia la forma del cuerpo. Si hay una persona que tiene un abdomen muy prominente, digamos, o tiene, por ejemplo, hay personas que tienen como en la cola como distintas formas también, tienen como una cadera más saliente y después como que tienen dos caderas. Bueno, eso lo vemos en cada cuerpo. Es decir, si es necesario, deberemos tomar más medidas y más alturas, más contornos. Eso lo evaluamos dependiendo de cada cuerpo, ¿sí? En un cuerpo estándar, digamos, vamos a tener estas alturas de cuello, de busto, de cintura y de cadera, que van a ser las principales. Y fíjense que tenemos un poquito más arriba del busto lo que sería la sisa, ¿sí? Donde nace el brazo. Si uno se observa, tenemos el busto y tenemos donde nace el brazo. Esa línea también vamos a necesitar marcarla en el molde, ¿sí? Para poder trazar lo que sería la línea de brazo o de sisa, ¿sí? Entonces, pensando, siempre tratando de pensar la forma de cada cuerpo, vamos a ir trasladando esas medidas. Entonces, ¿qué vamos a construir primero? Vamos a construir un rectángulo que va a tener de ancho un cuarto de la medida más grande que yo tenga. Normalmente la medida más grande que uno tiene es el busto, ¿sí? Y si no, igual vamos a tomar la medida de busto para hacer el molde base. Y si es un cuerpo que tiene otro contorno a la altura de la cintura o de la cadera más grande, después lo vamos ampliando. Pero para hacer esta parte, el dibujo de esta parte del corpiño base, siempre vamos a tomar el contorno más saliente, va a ser el busto, ¿sí? Entonces, en mi caso, dijimos que tenía
contorno de busto 92. 92 dividido 4 son 23 centímetros. Hermenegildo Sampar en su método de moldería sugiere que a la medida de busto le agreguemos 4 centímetros, ¿sí? Y que después, bueno, hagamos la división por 4 de esa medida. Para darle una cierta holgura a la prenda, ya que, bueno, si bien ahora vienen muchísimas telas con spandex o con algún sistema de lycra o que son flexibles y se estiran, también hay un montón de telas que son rígidas y no ceden para ningún lado, entonces siempre necesitamos una cierta holgura para poder movernos, porque si la hacemos demasiado justa, lo que nos pasa es que nos queda incómoda. Entonces, bueno, simplemente 92 dividido 4 me da 23. Lo que yo voy a hacer es al molde ponerle 24, ¿sí? Le agrego 1 centímetro. Eso al total le agrega 4 centímetros al contorno total. Porque después de última eso se puede ajustar en el molde dependiendo de la prenda, ¿sí? Pero en el molde base le voy a agregar 1 centímetro, ¿sí? Entonces acá anoto 23, ese va a ser el ancho de mi rectángulo base. Y las alturas las vamos a ir marcando, ¿sí? Todas las alturas que teníamos. Bien. Yo dejo 1 centímetro siempre del borde del papel. Primero voy a trazar una línea recta con escuadra. Me apoyo sobre el borde del papel y trazo una línea recta, porque como verán el papel no está cortado perfectamente en ángulo recto, entonces hago esa corrección. Después dejo 1 centímetro. Dejo 1 centímetro, trazo otra línea. Me fijo bien que queda a 90 grados. Trazo otra línea. A mí me gusta usar lápiz, ¿sí? Se puede usar marcador, lo que ustedes quieran. Yo suelo usar mucho lápiz y goma, por si me equivoco, ¿sí? Después vamos a empezar a marcar las alturas. Yo dije que tenía, bueno, una línea de cintura, una de busto, una de cadera. Vamos a ir primero a la línea de cintura, ¿sí? Yo, para hacer la línea de cintura, en este caso, primero voy a empezar trazando la espalda. Entonces yo tomé el talle trasero o talle de espalda, que me dio 41, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar ese talle de espalda en el molde. 41. Perfecto. Después también yo necesito entre la cintura y la línea de cuello, necesito marcar a dónde está el busto y a dónde está la axila, ¿sí? Cuál es la parte más saliente, digamos, del busto y la axila. Bueno, eso ya lo puedo ir marcando. ¿Cómo? La línea de busto, yo tomé la altura de busto, ¿sí? Yo la tomé a la altura de busto, pero todavía no la vamos a marcar. Primero vamos a proceder a definir cómo vamos a marcar este punto, ¿no es cierto? Donde empieza a nacer la manga. Yo les dije que los dos métodos tenían dos propuestas distintas. Uno, el método de Hermenegildo Sampar, tiene un método bastante matemático que dice, bueno, de esta medida del largo de espalda, toma 1/10 de esa medida, es decir, 41 sería 4,1, ¿no es cierto? Trazás esa línea y ahí vas a tener como esta altura, desde acá hasta que termina el hombro, ¿sí? Esta bajadita. Fíjate que hay unos centímetros de diferencia entre la base del cuello y la altura donde está el hombro, ¿sí? Entonces él dice, bueno,
te da un método matemático para sacar un décimo de la medida del talle de espalda y te dice que todos los cuerpos alrededor de eso está el hombro. Y después tenemos el método del sistema teniente, que tomamos dos medidas. Una era el costado desde la cintura hasta la sisa y tomamos lo que se llama la altura de hombro. Entonces podríamos usar esas medidas para poder trazar esas líneas, ¿cierto? A mí me gusta basarme en las medidas reales del cuerpo, entonces lo que yo hago es trazo la línea de cintura, hago una línea de cintura entonces, a los 41 centímetros, que es mi talle de espalda. Yo dije que el ancho de este rectángulo tenía que tener 23 centímetros, que es un cuarto del contorno de busto más 1 centímetro. Ya lo trazo a eso. Siempre me apoyo con la escuadra para poder hacer todos ángulos de 90 grados, ¿eh? Necesitamos siempre una escuadra y una regla para trazar todos los moldes, ¿sí? Bien, entonces yo, partiendo desde la línea de la cintura, subo lo que yo había tomado de costado. Y yo de costado había tomado 22 centímetros en mi cuerpo. Y después yo dije, había tomado desde acá, ¿se acuerdan? De una vueltita así y tomé algo que se llama altura de hombro, ¿sí? La altura de hombro que yo había tomado, a ver si la encuentro, ancho, altura de hombro es 35, entonces yo hago la mitad de 35, 35 dividido 2, 17,5. Entonces yo podría decir que desde este punto del costado para arriba 17,5 yo tengo mi hombro, ¿sí? Porque yo tomé primero desde la cintura hasta la base de la sisa, tomé el costado y después tomé esta medida, ¿sí? Dando la vuelta al hombro. Entonces puedo trasladar, medí la medida del costado y puedo trasladar la línea del hombro al molde, ¿sí? Bien. Ya tengo las medidas principales. Bien. Y se acuerdan que yo dije empezando por arriba dejaba 1 centímetro, ¿no? Se ven ahí las dos líneas. Bien. ¿Por qué? Porque si yo me paro acá en la base del cuello, fíjense que hay como una subidita, ¿eh? Subidita acá. Bueno, desde esta base hasta la altura más alta del hombro podemos asumir que hay 1 centímetro, ¿sí? Acá, diferencia de altura entre una cosa y la otra, ¿sí? Asumimos que hay aproximadamente 1 centímetro, ¿no? Entonces yo lo que hago es decir, bueno, de mi contorno total de cuello, fíjense que no es lo mismo. En la espalda el cuello queda siempre más alto y más bajo acá a la altura del cuello en el delantero. En la espalda, 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro de bajada está bien, de subida en este caso. O sea, de lo que yo tomé acá, desde la altura del largo de espalda hasta acá, le voy a poner 1 centímetro de subida. Por eso yo dejé una línea de 1 centímetro. Yo tomé el contorno del cuello. Esa medida del contorno del cuello yo la voy a dividir por 6, ¿sí? Contorno de cuello 37. Dividido 6 me da 6,16. Esa medida la voy a trasladar acá. 6,16 aproximadamente. Y lo que voy a hacer es trazar una curva, una pequeña curva. Esta regla
esta escuadra que es de costura, fíjense que trae esta curva, ¿sí? Que me ayuda a dibujar, ¿sí? Acá dice escote espalda, por ejemplo. Entonces yo puedo, en lo que yo marqué, apoyar la escuadra y dibujar el escote espalda según me lo marca esta regla. ¿Es necesario? No es necesario. Con hacer una curvita, uniendo el punto, ¿se acuerdan la línea que yo tracé? Bueno, subí 1 centímetro acá, lo puedo hacer perfectamente a mano, ¿sí? Una pequeña curva. O sea, de la línea principal que yo tracé, que yo le había dejado 1 centímetro para arriba, me voy, subo ese centímetro y ya tracé lo que sería la línea de cuello, ¿sí? Después, desde esa línea de cuello, ¿se acuerdan que yo tracé la línea de hombro, que es lo que yo medí? A ver, lo que yo medí en mi altura de hombro. Y yo también medí el ancho de hombro, ¿sí? Esta línea, que en mi caso me había dado 13 centímetros. Entonces yo puedo irme desde el punto más alto del cuello, acá, ¿sí? Me tengo que ir hasta acá, 13 centímetros. Entonces de la línea que marqué a la altura de hombros, me voy 13 centímetros, ¿sí? Y ahí ya tengo dibujada la línea del cuello, la línea del hombro. Acá tengo la sisa, que yo tomé la altura del costado, ¿se acuerdan? También yo tomé el ancho de espalda. ¿Se acuerdan que yo me puse acá los 2 lápices y me apoyé en la espalda en la pared y marqué mi ancho de espalda? Tomo la mitad del ancho de espalda 30, son 15 centímetros y más o menos a la mitad entre la línea del hombro y la línea del busto y de la línea de la sisa, perdón, más o menos a la mitad vengo y marco estos 15 centímetros. ¿Y esto para qué me sirve? Porque yo sé que hasta ahí tengo que dibujar la línea de la sisa. En mi caso yo veo que me está quedando bastante adentro, ¿sí? Seguramente cuando me fui a tomar la medida me puse demasiado recta, ¿sí? Eso ya me está marcando que es probable que después el molde me moleste para hacer los movimientos. Entonces directamente me baso un poco más en la línea del hombro, ¿sí? Y la hago menos pronunciada la curva. Porque esto, la verdad que en la espalda siempre es mejor que nos quede un poquito más grande el ancho de espalda para poder movernos bien, ¿sí? Con camisas, con sacos, telas que no ceden tanto. Estas remeras así de Morley o de Modal o telas con spandex, bárbaro. Pero el problema son las telas rígidas, ¿sí? Que tenemos que siempre dejarle un poquito de holgura. Entonces siempre es mejor pecar por demás y después poder achicar, ajustar y no pecar por de menos y después que nos queden prendas demasiado ceñidas que no nos permiten movernos con libertad. Que me ha pasado cuando yo era adolescente y me hacía las primeras prendas, me tomaba las medidas súper justas y todo porque me gustaba que quede todo súper entallado. Tenía con qué usar súper entallado. Entonces tomaba todas las medidas muy justas y me ha pasado de tener saquitos, por ejemplo, divinos, pero terminaba contracturada porque eran tan armados, tan al cuerpo, no me podía mover realmente. Me quedaban divinos, pero digamos que era bastante incómodo. Después con la edad uno se va a dar cuenta que prioriza otras cosas, ¿no? Bueno, entonces marcamos. De donde tomamos el talle de espalda, subimos 1 centímetro para marcar este punto. Marcamos la línea de hombro, con el ancho de hombro nos fuimos hasta el punto donde termina el hombro. Con la línea con la altura del costado marcamos la línea de la sisa, dibujamos la sisa. Y teníamos la otra marca que habíamos hecho que era a la cintura. Seguimos un poquito más y vamos a marcar
la altura de la cadera. Yo tomé la altura de la cadera que a mí me daba 21, entonces vengo y sigo por acá y traslado 21. Fíjense que si yo voy a hacer un vestido, por ejemplo, o una prenda más larga, yo puedo seguir marcando. ¿Cuál es la siguiente altura? Después de la cadera tomamos la rodilla y la siguiente el tobillo, ¿sí? Entonces yo, en mi caso, si yo quiero seguir haciendo el molde base hasta abajo, puedo seguir perfectamente, ¿sí? Como ahora nos estamos basando en el corpiño base y la parte de la cintura para abajo lo vamos a trazar después en un molde que se llama falda base, lo voy a dejar hasta ahí. Simplemente voy a trazar hasta la cadera, ¿sí? Y dejo este molde base de espalda solo hasta la cadera, ¿sí? El corpiño base, lo que se llama corpiño base, es solo hasta la cintura, ¿sí? Yo le agrego en este caso también hasta la cadera, porque la mayoría de las prendas hoy en día se hacen un poquito más larguitas, ¿sí? Las camisas, qué sé yo, bueno, todo. Entonces, teniendo la línea de cadera en el molde base, nos podemos guiar con los largos en general. Así que bueno, yo he decidido empezar a hacerlo hasta la línea de cadera el molde base. Eso cada uno elige, lo puede hacer solamente hasta la cintura y después trazar el molde base de espalda o de pantalón desde la cintura para abajo, como cada uno guste. A mí me gusta marcar hasta la cadera. Bueno, el ancho de cadera, dijimos que yo medía 97 de cadera, entonces 97 dividido 4, 24,25 y le agrego 1 centímetro para la holgura, 25,25. Entonces ese es el ancho que voy a poner acá. Vengo y marco. Me fijo, este es bien escuadrado para que me quede todo a 90 grados. Y marco 25,25. Bien, y de ahí yo tengo, esta es mi altura de la cintura y esta es mi altura de la cadera. Pero yo acá el ancho de este rectángulo dije que era el busto, ¿sí? Que era la parte más saliente. La cintura obviamente es un poquito más finita. Entonces lo que yo voy a hacer es, de mi contorno de cintura, que me dio 74, dividido por 4, y le sumo 1, ¿sí? Dividido por 4, igual, y le sumo 1. Vamos de vuelta. Dije que el contorno de cintura era 74. 74 dividido 4 me da 18,5. Y a ese 18,5 le agrego 1. 19,5. Eso vengo y lo marco acá. A la altura de la cintura marco 19,5. Perfecto. La mayoría de los moldes, nosotros, más si es una tela que no tiene spandex, que es rígida, lo que solemos hacer es ponerle pinzas, ¿sí? Las pinzas son esas pequeñas costuras a lo largo así, que como comen un poquito de la tela, así, para dar la forma entallada, ¿sí? En el molde base yo puedo elegir directamente trazar ahí la cintura sin la pinza o ya incorporar la pinza. A mí me gusta incorporar ya la pinza, ¿sí? Porque siempre lo vamos a usar. La pinza, ¿dónde va a estar ubicada? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros tomamos algo que era la separación de busto? A mí me gusta la pinza ya ubicarla a la mitad de la separación de busto, tanto en la espalda como en el frente, porque a mí me está dando la línea, esta línea, ¿sí? Por donde tengo lo más saliente, y lo mismo lo replica atrás en la espalda. Entonces yo, de la separación de busto, que yo había tomado, que es 19 centímetros, hago 19 dividido 2, 9,5. Vengo a la cintura, a la línea de la cintura, 9,5, lo marco, 9,5, y en ese punto
es donde yo voy a trazar la pinza. Acá puedo decidir de cuánto voy a hacer la pinza trasera, ¿sí? Bueno, mucho va a tener que ver si yo miro el cuerpo, qué tan curvo es. Los cuerpos que son con una forma muy de reloj de arena van a necesitar pinzas más profundas, ¿sí? Para poder seguir un poco esa forma, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, si ustedes ven, tengo cintura, pero no es tan pronunciado, entonces con una pinza de 2 centímetros ya basta, ¿sí? Otra forma sería, si yo miro la diferencia que me queda, por ejemplo, en este caso, entre la línea del busto y de cintura, ¿no? El contorno. Yo hice el contorno, lo dividí por 4, le agregué 1 centímetro, ese es el ancho del rectángulo que estoy dibujando, y después hice contorno de cintura, lo dividí por 4, le agregué 1 centímetro y tengo el punto donde iría la cintura. Si yo hago la diferencia entre una línea y la otra, estoy midiendo que me da 4 centímetros. Entonces, para distribuir todo equitativamente, lo que yo digo es, bueno, si son 4 centímetros de diferencia, la mitad lo voy a llevar acá al costado y la otra mitad a la pinza, ¿sí? Entonces mi pinza va a tener 2 centímetros de profundidad. Marco acá, en el costado saco los 2 centímetros, ¿sí? Y en la pinza entonces agrego 2 centímetros. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, esta diferencia fuera de 6 centímetros, reparto mitad y mitad. La mitad para el costado, para el entalle del costado, y la otra mitad construyo una pinza de 3 centímetros. Más o menos así queda bastante bien distribuido después la prenda, ¿viste? Bueno, entonces acá voy a borrar esta liñita porque defino la línea de cintura, reparto los sobrantes, 2 centímetros para la pinza y 2 centímetros para el entalle. Así que ahí ya puedo trazar desde la línea de la sisa hasta la cintura y desde la cintura hasta la cadera. Si ustedes se fijan en el cuerpo, esta curvatura acá generalmente es una curvatura, no va a ser algo recto totalmente desde la cintura a la cadera. Bueno, esa curvatura yo la traslado al molde, por supuesto. ¿Cómo hago? Bueno, esa línea que va desde la cintura hasta la cadera, le doy una pequeña redondez. Salgo un poquito. Si tengo algún tipo de estas curvas que vienen, o estas, que se llaman pistolets, se pueden usar para trazar, ¿sí?, la curva, y si no, directamente a mano alzada, me retiro de la línea recta que tracé, me retiro medio centímetro y hago una curvatura ahí, retirándome medio centímetro, ¿sí? Tampoco es necesario tener todos los elementos para trazar tan perfecto. Bien, viene, bueno, en este caso, costados y pinzas está ubicado acá, en esta parte. Entonces yo vendría acá con esta escuadra y trazaría así, el costado. Bueno, no es necesario. Pueden hacerlo a mano alzada, ¿sí? Darle una cierta curvatura. Siempre está bueno observar el cuerpo, por supuesto. Si es un cuerpo que tiene mucha curvatura, acuérdense que vamos a haber tomado otra altura más de cadera, una primera cadera y una segunda cadera, y eso lo vamos a distribuir tomando los cuartos de esos contornos y distribuirlo a las alturas que lo tomamos, ¿sí? Siempre hay que pensar, observar el cuerpo y pensar cómo traslado las medidas del cuerpo al molde plano, ¿sí? Pensar un poquito. Eso es lo que yo siempre sugiero, usar la cabeza. Además de las molderías que uno aprende, en el paso a paso, reflexionar, sentarse un ratito y reflexionar cómo es el cuerpo y cómo voy a trasladar esas medidas a un papel plano, ¿sí?
Las pinzas justamente lo que hacen es darnos la forma, porque nosotros vamos a tener que pasar del plano a lo que es tridimensional, ¿no es cierto? Que es el cuerpo. Entonces, esto va a tener que tener una forma, ¿sí? Por ejemplo, en el método teniente antiguo, en el molde entallado, sugiere, por ejemplo, hacer, o cualquier otro método antiguo, te sugiere hacer pinzas atrás, a la altura del hombro, una pincita así, porque si ustedes se fijan, el cuerpo tiene una cierta curvatura acá, ¿no es cierto? En nuestro caso ya no le hacemos más esa pinza. A veces cuando queremos lograr esa forma, esa curvatura en ciertas prendas que son muy entalladas o que está bueno que sigan la forma del cuerpo, como sería, por ejemplo, un saco entallado. En ese caso lo que hacemos es trabajar con lo que se llama el embebido de la tela, que es lograr que la tela, no digamos que se frunza, pero una línea le hacemos una costura y tiramos los hilitos hasta que quede formada esa curvatura y eso es lo que cosemos. Después, cuando vayamos a las técnicas de costura, yo les voy a mostrar cómo se hace. El embebido se aplica en la línea de hombro, la parte de atrás, y se aplica en la línea de mangas. Sí, esos son principalmente los dos lugares donde se aplica el embebido. Cuando vayamos a hacer un traje de sastrería, yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Por ahora seguimos con la moldería. Muy bien. Entonces yo trazo de las líneas que marqué, ¿se acuerdan que marqué la separación de busto? Y ahí va a ser la línea central de mi pinza, ¿sí? Entonces ahí marco la línea vertical, que va a ser la línea central de mi pinza, y después yo me fui 1 centímetro para cada lado porque quiero una pinza que en total sea de 2 centímetros, entonces 1 centímetro para cada lado, y ahí puedo, ¿qué profundidad tiene esta pinza? Depende de cada cuerpo también, pero más o menos las pinzas traseras con 13 centímetros de largo que tengan, está bien. Está bien con 13. Obviamente después vamos a ir viendo que depende de la prenda que hagamos, se van modificando las pinzas y se van haciendo distintas modificaciones en busca de ir encontrando la mejor forma para cada tipo de prenda, ¿sí? Algunas tienen que entallarse y adaptarse bien al cuerpo y otras son más holgadas, entonces algunas ni siquiera llevan las pinzas, son flojas nada más y otras sí. Pero bueno, en el molde base dibujamos las pinzas. Voy a repasar todas las líneas para que se vean bien en el video cómo me fue quedando. Ahora sí voy a usar un marcador, entonces se ve bien cómo fue quedando el molde terminado, molde base de espalda terminado. ¿Cómo se llama este molde? Espalda base. ¿Sí? Así lo voy a guardar. Le voy a poner el nombre, espalda base, en mi caso espalda base Manuela. Si hicimos el de mamá, espalda base Fernanda, espalda base quien sea, ¿no? Le ponemos nombre a todos los moldes porque después uno empieza a hacer moldes y si no le ponemos nombre después no sabemos de quién es y se nos arma un pequeño lío. Así que ni bien lo terminamos y si lo hicimos con los talles con la tabla de talles, también le ponemos molde base, espalda base, talle 44, qué sé yo, el talle que hayamos hecho. Bien, ahí se puede ver, ¿sí? Espero que se vea bien. Las líneas que yo marqué al principio, recuerden siempre, bueno,
el rectángulo original sobre el que empecé a trabajar tenía la altura de... me falta esta del costado acá, que es la que va medio curva. Entonces el rectángulo original con el que empecé a trabajar tiene de largo el talle de espalda, de ancho el contorno de busto, y ahí empecé a trabajar. Me fui 1 centímetro para arriba para lograr este punto, 1 centímetro para arriba, y después marqué el talle de costado, la altura de costado, y marqué la mitad de la altura de hombros, ¿sí? Después con el ancho de hombros yo subí 1 centímetro acá, hice esta curvita. Con la altura de hombros me paré acá con la regla y me fui hasta la línea de hombros, a donde coincide con la línea que yo marqué como altura de hombros, como altura de hombros, ¿sí? Donde me coincide, trazo la línea. Entonces ahí ya puedo trazar una sisa, siempre cuidando que sea mayor que el ancho de espalda que yo tomé. Que no se vaya más adentro del ancho de espalda para que no me quede muy chica la prenda. Bueno, después con la cintura, recuerden que tomamos el contorno de cintura, lo dividimos por 4, le agregamos 1 centímetro y distribuimos entre la pinza y el entalle de la cintura, distribuimos la diferencia que nos queda entre el contorno de cintura y el contorno de busto, ¿sí? Bueno, después sigue la línea de cadera que yo tracé con el contorno de cadera dividido 4, le agregué 1 centímetro y tracé la línea de cadera para que ya me quede la espalda base armada. Bueno, esta sería la espalda base. En el próximo video vemos lo que sería el delantero base, ¿sí? Corpiño delantero base.